Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para Burs Latam. El video de hoy es bastante interesante porque finalmente conocemos la cifra de crecimiento del PBI en Estados Unidos del segundo trimestre de 2022. Vamos a ver por qué esto es tan relevante después de tanto tiempo, después de 2 años. Y vamos a ver si esto podría impactar las futuras decisiones de la Fed de cara a lo que pueda hacer con la tasa de política monetaria en ese país. Vamos a ver qué está esperando el mercado, si el mercado está anticipando un recorte de 25 básicos, de 50 básicos, si está anticipando de que no haya movimiento alguno y qué está comentando el propio líder de la Fed, Jerome Powell, sobre lo que pueda pasar en las próximas 2 reuniones que quedan del año. Finalmente vamos a ver si todo esto supone alguna oportunidad en bolsa, si hay algún subsector de la bolsa que se pueda beneficiar de toda esta coyuntura, y finalmente vamos a terminar analizando una acción interesante con un potencial también bastante importante y vamos a ver cómo analizamos esa acción desde el punto de vista del Value Investing. Entonces, sin más, comencemos. Quise comenzar la presentación con este gráfico que a mí me pareció bastante interesante porque recopila el crecimiento, o mejor dicho, la cifra oficial de crecimiento de PBI en Estados Unidos y lo divide por trimestres, y la barra azul es finalmente la cifra que se revisó. Entonces, acá hay básicamente dos enseñanzas. Primero, que la cifra de crecimiento de PBI siempre se revisa, con excepción del tercer trimestre del 2022. En general, todos los trimestres siempre sufren algún tipo de revisión a la baja o al alza. Entonces, estas cifras oficiales que vemos quizás en los titulares, que Estados Unidos creció al 3%, 4%, 2% en general, tienen que tomarse con cierta cautela. ¿Por qué? Porque finalmente 1 o 2 años después podría incluso revisarse como lo que estamos viendo ahora. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Segundo motivo, porque el 2022, si recordamos qué pasó en el primer semestre de 2022, experimentamos 2 trimestres consecutivos negativos en términos de crecimiento de PBI en ese país, lo cual técnicamente supuso una recesión. Pero finalmente, con esta revisión, la cifra del segundo trimestre del 2022 terminó siendo positiva. Entonces, y eso es justamente lo que señala esta fecha. Entonces, en realidad no tuvimos 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo, solamente tuvimos uno, por lo tanto no hubo una recesión desde el punto de vista técnico, por así decirlo. Entonces, en general, siempre estas cifras, sea las cifras de empleo, de creación de empleo, la tasa de desempleo o incluso esas cifras de crecimiento económico, siempre tienden a revisarse. Entonces hay que tomarlo hay que tomarlo con pinzas, por así decirlo. Entonces, finalmente, esto es lo que pasó, o esto es lo que viene pasando los últimos 3 años en cuanto a el crecimiento de PBI en Estados Unidos. Finalmente, la única cifra negativa que se tuvo fue del primer trimestre de 2022. Ahora, eso es bastante importante porque ese año estuvo marcado y fue un año de bastante pesimismo, y eso se vio reflejado claramente en la bolsa. Sobre todo la segunda parte de 2022 fue bastante difícil para los mercados, sobre todo de renta variable. Entonces, esta revisión hace, digamos, de alguna manera ponernos a analizar qué es lo que hubiera pasado si es que finalmente la cifra hubiera sido correcta y finalmente los titulares no hubieran gritado que Estados Unidos había entrado a una recesión. Entonces, es bastante importante también ver eso, ¿no? Claramente, lo primero que hizo la Casa Blanca fue, digamos, hacer una propaganda de lo que supone esta revisión, que es que finalmente no hubo una recesión en Estados Unidos, que finalmente creció la economía y, bueno, los ingresos se mantuvieron estables a lo largo de este periodo de tiempo. Evidentemente, en un año electoral van a tratar de agarrarse de cualquier tema, aunque este tema no es menor, sí es, digamos, un indicador de que la economía americana no estuvo tan mal como inicialmente se creía, como inicialmente se publicó, porque finalmente son las mismas entidades estatales de Estados Unidos los que emiten ese tipo de reportes, bueno, en este caso federales. Entonces,
Nuevamente, eso es para citar, digamos, otra fuente, es finalmente más de lo mismo. Se revisó la tasa de crecimiento del 2022 y finalmente se llegó a la conclusión de que Estados Unidos no entró en recesión. Ahora, estos comentarios son bastante interesantes porque, por ejemplo, Michael Pierce, que es el Deputy Chief Economist del Oxford Economic, comentó lo siguiente: las revisiones solo refuerzan nuestra convicción de que la economía estadounidense seguirá expandiéndose a un ritmo decente durante el próximo año, lo que sugiere que es poco probable que las condiciones del mercado laboral se deterioren marcadamente a partir de aquí. Ya, eso es importante, ¿por qué? Porque justamente la Fed ya ha recalcado, ha reiterado digamos, en varias ocasiones que una de las principales variables que está viendo a corto plazo es el desempeño del mercado laboral. El mercado laboral hasta ahora no ha mostrado cifras de desaceleración marcada. Sí, cierta menor creación de empleo, sí, cierto desempleo marginalmente mayor, pero ninguna señal de alerta que nos haga anticipar, por lo menos en papel, que vaya a haber una recesión en el corto plazo. Si a esto le añadimos que la Fed está recortando o ha recortado 50 básicos en la última reunión, esto más bien indica que la situación en Estados Unidos podría no estar tan mal como inicialmente se creía. Entonces, eso es lo que finalmente tiene que desprenderse de los comentarios de este señor. Nuevamente, un gráfico más de lo mismo. En general ha sido bastante resaltante esta revisión. No por el hecho de que se revisa, porque siempre se revisan las cifras de crecimiento, sino por el hecho de que esto supone que Estados Unidos no haya entrado a una recesión técnica, que es lo importante de esta gráfica. Y finalmente, Jerome Powell evidentemente tenía que comentar justamente a raíz de estas revisiones y de lo que se le pregunta cada rato, ¿no? ¿Qué es lo que pueda pasar de cara a los próximos meses con la tasa de política monetaria? Porque eso impacta a varios sectores de la economía y por qué no de manera global. Él dijo: la economía está creciendo a un ritmo bastante sólido, la inflación está bajando, el mercado laboral está bastante fuerte, queremos mantenerlo así. Ahora, para los que ya saben, los comentarios de la Fed siempre se toman con pinzas. Siempre se evalúa el tono de voz, qué palabras ha utilizado, porque en general puede dar indicio de lo que pueda pasar en los próximos meses. Ya sabemos que la Fed recortó en 50 básicos, ahora la gran interrogante es ver si es que la Fed va a recortar la tasa en su reunión del 7 de noviembre, si no me equivoco, y qué es lo que va a hacer en diciembre también. Entonces, sus comentarios pueden ser un indicador bueno de lo que pueda pasar en esas reuniones. Y básicamente lo que se dice acá, lo importante es que está recalcando que el mercado laboral está bastante fuerte. Y dice que también quiere mantenerlo así. No que el mercado laboral o la economía americana esté mal o esté deteriorándose. Él no lo ve así. Él ve algo súper positivo en general en cifras macroeconómicas y quiere mantenerlo así. Entonces eso le ha añadido, digamos, un poco o cierto grado de optimismo en los mercados, que han respondido de manera positiva en los días siguientes a esa reunión. Y finalmente tenemos que ver qué es lo que espera el mercado que pase en la próxima reunión del 7 de noviembre. Básicamente el mercado está dividido. 50% piensa de que la Fed, mejor dicho, va a bajar la tasa de referencia en 50 básicos desde los niveles actuales, y el otro 50% cree que va a bajarlo solamente en 25 básicos. Entonces es ver que con cierto, digamos, anterioridad, porque ya queda más o menos un mes para esta reunión, todavía hay tiempo, pero el mercado debería comenzar a acomodarse. Sin embargo, hay una disyuntiva clara en lo que vaya a pasar en la tasa de política monetaria. El único consenso, al parecer, es que el mercado piensa que con un 100% de probabilidad va a haber un recorte de tasas en la próxima reunión. Eso es lo importante de la gráfica. Y siempre es bueno ver qué va a pasar de acá a 2 reuniones. Obviamente, la mayor prioridad de nuestra atención tiene que darse en lo que vaya a pasar en la próxima reunión, pero sí, siempre es bueno revisar qué podría pasar de acá a 2 reuniones, por ejemplo, ¿no? Acá básicamente el 50% del mercado piensa que la Fed va a bajar tasas en 50 básicos, y bueno, ya hay un 30% que espera que lo haga en 75 básicos.
Es decir, entre la reunión de noviembre y la reunión de diciembre que se baje 75 básicos. Entonces, es relevante ver que ya el mercado está jugado a que de acá hasta fin de año vaya a haber recortes importantes. Entonces, eso es lo que tenemos que recopilar o la información que tenemos que llevarnos de este gráfico que el mercado está viendo y por qué es tan relevante. Muy bueno, aparte de lo que digan los directivos de la Fed, en especial Jerome Powell, ¿no? Finalmente vamos a ver si esto supone alguna oportunidad en los mercados. Y acá quiero reiterar nuevamente porque ya hemos tenido épocas pasadas cuando no hemos visto que la economía americana no ha entrado en recesión, pero ha habido recortes. Entonces, ¿quiénes son los principales beneficiados históricamente? Puede darnos un indicador de lo que pueda pasar en el futuro. Evidentemente, el pasado nunca se replica, pero siempre hay cierta correlación entre lo que ha pasado antes y lo que podría pasar de cara a los próximos meses. Y lo que ha pasado, la historia lo que te dice es que finalmente los que pueden tener mayor potencial de crecimiento son las small caps y, bueno, los 7 magníficos en este caso. Entonces, las estimaciones de crecimiento en EPS para las small caps es de 19%, igual que las 7 magníficas, por así decirlo, donde están Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, etc. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta gráfica y por qué la traje aquí? Porque las small caps ahora cotizan en promedio a 16 veces beneficios, mientras que las magníficas 7, entre comillas, cotizan a múltiplos mucho más elevados, casi de 35. Entonces, eso supone más del doble. Entonces, estás pagando 35 veces beneficio por un 19% de crecimiento en ganancias por acción, mientras que las small caps también te dan un potencial de upside de 19%, pero cotizan a múltiplos más baratos. Conclusión, te llevas la misma posibilidad de recompensa con una menor valoración. Entonces es más seguro en términos relativos invertir en una empresa de small caps que en una empresa, o en general en promedio estamos hablando, porque acá siempre se habla en promedios, ¿no? Eso es lo que hay que llevarnos de esta gráfica. Esta otra gráfica es también interesante porque es el diferencial de las small caps con las empresas de gran capitalización. En general, siempre hay una reversión a la media, siempre hay un cambio de tendencia y lo que hemos acá encerrado en rojo son los periodos donde el S&P 500 ha sobrepasado en términos de rentabilidad, de crecimiento de ganancias en comparación con las small caps. Acá el diferencial llegó a ser bastante relevante, es decir, el S&P 500 crecía muy por encima de lo que te ofrecía las small caps, acá también en ese periodo del 99 al 2005, pero luego lo que vemos es un cambio de tendencia y eso es lo importante de esta gráfica. El cambio de tendencia significa de que en esta época las small caps rindieron más que las acciones de gran capitalización y lo hicieron por un periodo bastante prolongado. Lo que vimos concretamente a partir de 2020, finales de 2019, es que nuevamente hubo cambio de tendencia. El S&P 500 nuevamente presentó resultados mucho más positivos que las compañías pequeñas y finalmente lo que estamos viendo es cierto cambio de tendencia también. Y lo que sugiere este cambio de tendencia de darse es que podamos tener un periodo similar al que estamos viendo acá, que fue del 2005 al 2014, años bastante buenos para las compañías más chicas en términos de capitalización. Nuevamente acá, esta gráfica también sustenta un poco la tesis de por qué es importante ver con buenos ojos diversificar parte del portafolio hacia las small caps. Esa es la correlación que tienen el high yield con las empresas chicas. Por lo general tiene una correlación bastante alta y eso es lo que dice esta gráfica. Ahora, la descorrelación se ha dado a partir de 2020 nuevamente, mientras que los high yields y en general los bonos han ido subiendo, han ido raleando, han ido subiendo en cuanto a su cotización, las small caps han sufrido un impacto negativo. Estas descorrelaciones son poco usuales, son bastante inusuales. Entonces, digamos,
revertirse la tendencia, podría también suponer una oportunidad interesante en las compañías de baja capitalización. Y esto es cómo se comportan los distintos subsectores de la bolsa cuando la Fed finalmente recorta tasas. Yo quiero concentrarme acá en lo que pasa en los próximos 12 meses. Y esto compara compañías de baja capitalización, compañías de mediana capitalización y las famosas compañías de gran capitalización, que es lo que más conocemos, lo que más vemos en los titulares, básicamente el S&P 500. Lo que pasa después de 12 meses en promedio, es que las small caps crecen casi un 27%, las mid caps crecen casi un 23% y las large caps crecen por encima del 15, casi 16%. Entonces, finalmente acá hay dos cosas que tenemos que ver. Uno, que casi con un grado bastante alto de certeza, vemos que la bolsa le puede ir bastante positivo en los próximos 12 meses, sobre todo 6 a 12 meses. Ahora, lo que esta gráfica también te dice es que las small caps son lo que por lo general responden de manera mucho más positiva ante un recorte de tasas, que es lo que hemos visto en la historia. Hemos visto recorte de la semana pasada y lo que, digamos, tiende a pasar es que las small caps lo hagan de mejor manera. Dentro de las small caps hay bastantes índices, hay bastantes opciones para invertir. Puedes hacerlo de manera directa, puedes hacerlo a través de fondo, puedes hacerlo a través de ETFs, por ejemplo. Eso seguramente lo tocaremos en otro video, pero acá me centro en analizar qué es lo que está pasando con Nagarro, que es una empresa de baja capitalización, es una empresa alemana que se dedica básicamente a la consultoría digital, y vamos a ver cuáles son sus números y por qué puede suponer una oportunidad interesante. Ahora, nuevamente, eso no es una recomendación de inversión, este es simplemente un caso práctico para que las personas que vean este video entiendan y puedan aplicarlo a sus propias inversiones. Esa es la compañía que estamos viendo. Entonces vamos en ticker. Nuevamente, acá cada uno puede utilizar su plataforma de preferencia. Yo, por temas de practicidad, uso Ticker, que es una web que básicamente es un market screener, que recopila básicamente información de mercado. Es como un Bloomberg, pero de manera un poco más analítica. No sé por qué eso no está funcionando. Ver. Acá está. Bueno, esta empresa tiene una capitalización bursátil de 1.1 billón de euros, que al cambio sería más o menos como 1.3, claro, casi 1.3 billón de dólares. Es una empresa nuevamente de tecnología de la información, ofrece consultoría digital, es una empresa reconocida en el mercado, dentro de su sector tiene un market share interesante, tiene crecimientos interesantes y es una compañía que en general ha capturado la atención de varios inversionistas, de varios fondos, y cada vez más inversionistas o más fondos están tratando de entrar a una oportunidad como lo que ofrece Nagarro. Ahora, esta es una empresa que le ha ido bastante bien desde que comenzó a cotizar como Nagarro, porque antes fue parte de otra compañía. Y finalmente, lo que va el año viene, digamos, presentando crecimientos moderados del casi 3%, pero su crecimiento interesante es visto de un año. Es una empresa que en su cotización ha avanzado casi 40%. Entonces, y el potencial todavía sigue siendo bastante interesante porque es una acción que viene de estar en niveles de 230. Por ahora, hasta que recupere ese valor, podría suponer una oportunidad de compra. Pero analicemos las métricas, analicemos los fundamentos. No quiero nuevamente que esto se tome como una recomendación de compra, sino ver qué es lo que finalmente un analista de acciones pueda o debe ver entre los muchos variables que tiene que analizar. Yo lo primero que recomiendo es fijarse en las ganancias, cómo le ha ido en términos de primera línea, cómo le ha ido en términos de ingresos, y eso se ve en esta página de estimados.
Si comparamos, por ejemplo, el revenue o los ingresos que generaba Nagarro, que fueron de 400 millones de euros, perdón, eso es en dólares, hay que ponerlo en euros porque esta acción cotiza en euros. Esta acción, claro, generaba 400 millones de euros en 2019. Hoy por hoy se estima de que a cierre del 2024 lo hagan en casi 1 billón de euros. Vamos a ver si finalmente llegas a esa cifra, pero ya el año pasado facturaba 912 billones de euros. Eso es un crecimiento de más del doble. Ahora, si lo comparamos, si sacamos el estimado de 2025 y lo comparamos más o menos con lo que debería cerrar este año, sería un crecimiento compuesto del casi 20% en primera línea únicamente. Ahora, es una empresa que tiene márgenes interesantes también para una compañía de servicios, siendo 2022 un año interesante donde alcanzó cifras del 14%, y esos dos últimos años han sido un poco más reprimidos en términos de márgenes operativos, ¿no? Alcanzando solamente un 9.5%. Este año se espera que supere esa cifra, la cifra vista del año pasado, y cierre más o menos en un 10%. Nuevamente, en términos de ganancias por acción, también tenemos que ver cómo es que esta compañía ofrece valor para sus accionistas. Y lo que vemos es que si bien en el 2019 ofrecía 2.18 euros por acción, hoy día te está ofreciendo, bueno, el año pasado ofreció casi 4 veces, que casi el doble, $4 por acción, perdón, que casi el doble. Y este año se espera que cierre en $5 o 5 euros por acción, suponiendo así un crecimiento de más del 18%. Es una empresa que, a ver, no tiene tanta deuda, si bien sí estuvo algo endeudada en 2021, ya lo ha moderado por debajo de la paridad entre su deuda neta y su EBITDA, ¿no? Se mantiene 0.81 veces, una deuda totalmente controlable, sobre todo para una empresa con estos ingresos. Entonces, en términos de EBITDA también está en niveles saludables y vamos a ver cuál es la valoración que le da el mercado respecto a lo que pueda pasar pues, de cara a los próximos meses. Ahora, es una compañía que en promedio, a ver, desde su inicio ofrecía alrededor de 30 veces beneficios. Hoy por hoy ofrece, o el mercado, mejor dicho, ofrece, lo cotiza, mejor dicho, lo valora a 16 veces beneficios. Si bien su historia era más o menos de 30 veces beneficios. Entonces, es una oportunidad interesante que se podría tomar. Ahora, eso es cómo lo valora el mercado. ¿No? Entonces, esto es cómo lo valora el mercado en comparación a lo que finalmente ofrece. Entonces, es bastante interesante cómo el mercado ofrecía, o mejor dicho, cotizaba a esta acción a 70, incluso si llegó a estar a 75 veces beneficios. Esto no lo había visto, pero pongamos eso como ejemplo. A enero de 2022, el mercado ofrecía 75 veces beneficios cuando la empresa facturaba 856 millones de euros. Hoy por hoy se espera que casi llegue al billón, o sea, casi llegue a los 1.000 millones de euros. Entonces, es interesante ver cómo el mercado puede ser así, o sea, puede sobrereaccionar ante alguna noticia positiva. Si bien el 2022 sí hubo un crecimiento interesante de los 546 millones de euros a 856 millones de euros, hoy por hoy el mercado solamente lo valoriza a 16 veces beneficio cuando está generando ingresos por casi 1 billón de euros. Entonces es interesante ver ese tipo de oportunidades y ver si es que efectivamente, porque el mercado puede ser bastante irracional en el corto plazo y es aquí donde tenemos que tomar alguna oportunidad porque es una empresa saludable, es una empresa que puede generar bastantes sorpresas positivas en el futuro. Esto es un límite de 2 métricas, hay un montón de formas de ver cómo el mercado valoriza a Nagarro. Por ejemplo, una métrica que a mí me gusta bastante utilizar cuando analizo empresas o compañías de tecnología es ver cómo valoriza el mercado respecto al cash flow que genera, porque pueden haber bastantes empresas de servicio que generen pérdidas año tras año y eso para mí, por ejemplo, particularmente no me gusta ver. Pero es una empresa que, a pesar de todo, a pesar de las ganancias que ha generado, que han ido de manera ascendente, casi de manera bastante anormal, por así decirlo, para una empresa de servicio. Pero esas son las sorpresas positivas que te pueden dar las compañías de capitalización chica. Entonces hay que saber analizar ese tipo de situaciones y ver cuáles son las que potencialmente podrían ser las famosas ganadoras.
Entonces, esto es lo que le ofrece Nagarro. Y finalmente, cuando yo analizo una acción, lo que hago es también ver cómo, aparte de sus fundamentos, aparte de su contabilidad financiera, lo que es bueno ver es qué espera el mercado de esa acción. Uno de los motivos por los cuales Nagarro empezó a cotizar a múltiplos menores, cuando empezó a crecer bastante, ya de manera bastante relevante, porque recordémonos que hace 2, 3, 4 años era una empresa bastante chica. Hoy por hoy es una empresa, sigue siendo chica, pero ya alcanzó por lo menos el billón de valorización bursátil e incluso superó en sus mejores momentos esa cotización, pero ya es una empresa, digamos, no es tan microcap, es ahora, digamos, un small cap. Y lo que el mercado por lo general tiende a exigirte es que tengas un auditor acorde al tamaño de tu empresa. Entonces, finalmente, Nagarro atendió esa solicitud del mercado, que era algo que se le criticaba bastante en las llamadas con los inversionistas, y finalmente cambió al auditor que ahora es KPMG. Entonces, nuevamente, este auditor evidentemente ya va un poco más en relación al tamaño de la empresa. Es también una forma de que tiene la empresa de decirle a sus accionistas, a sus potenciales inversionistas, que atiende, que escucha los pedidos del mercado en general. Entonces eso por lo general habla bien del management de la empresa. Y otra cosa que me gusta analizar cuando analizo la empresa de un determinado sector es cómo lo están haciendo sus pares. Es decir, si hay alguna adquisición interesante que se haya hecho, que se haya realizado en el sector, si finalmente es una empresa cuyo sector también ha ido en caída libre, es algo que a mí me preocuparía, pero en general, para una empresa como Nagarro, con los números que tiene Nagarro, con la clientela, digamos, o el tamaño de sus clientes, no debería suponer mayor riesgo, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que sí me gustaría ver ahora es analizar cómo lo han hecho sus principales competidores o algunos competidores, algunas compañías que hagan lo mismo que Nagarro en el ámbito de los M&As. Ahora, este es el ejemplo de una compañía, ThoughtWorks, que fue adquirida por una firma de private equity por 1.75 billion. Ahora, ¿cómo comparamos esta empresa con Nagarro? Es bastante similar, pero a mi perspectiva es de menor calidad, definitivamente. Estos 12 últimos meses ha tenido caídas del 15% en ingresos, mientras que Nagarro tuvo un crecimiento, como vimos, del 7% en ingresos el año pasado y el 9% se espera que cierre este año. Entonces, la calidad de ambas empresas es totalmente, la diferencia de la calidad es abismal. Pero, sin embargo, a esta empresa la quieren comprar, bueno, la han comprado por 1.75 billion, es decir, a 15 veces EBITDA. Ahora, ¿a cuánto cotiza Nagarro? Más o menos a 7 veces EBITDA. Entonces, están pagando más por una empresa de menos calidad y Nagarro teniendo clientes más grandes, teniendo, digamos, una participación de mercado interesante, cotiza a múltiplos menores de lo que fue adquirido esta empresa. Entonces, eso también puede ser un indicador de potencial crecimiento. Pero no se guían simplemente de una transacción. Puede haber, digamos, algunas sinergias que en el papel no se ven. Entonces, por lo general, tiendo a analizar también otro tipo de transacciones que se hayan dado en el mercado. En este caso, el caso de la compañía Perficient, que también fue adquirida por EQT por aproximadamente 3 billion. Acordémonos que Nagarro vale 1.3 billion en términos en dólares. Entonces es una compañía, digamos, con proporciones comparables. Ahora, históricamente Perficient ha crecido a la mitad que Nagarro, y eso es más o menos alrededor del 12%, mientras que Nagarro ha crecido en tasas cercanas del 30%. Entonces, la diferencia de crecimiento, la diferencia de calidad de esas empresas también es abismal. Si bien Perficient es más grande que Nagarro crece a tasas mucho más agresivas, mucho más altas que Perficient, que ya fue adquirido por 3 billion. Ahora, ¿a qué múltiplo fue adquirido? También a 15 veces EBITDA. Entonces, quiere decir que si Nagarro cotiza 7 veces EBITDA, Perficient es mejor. No debería ser así si es que vemos los fundamentos, si es que vemos las finanzas de la empresa. Financieramente Nagarro le da mejor, pero en papel Perficient vale más. Entonces, también es otra divergencia que sugiere que Nagarro pueda estar
subvalorada. Lo bueno es que Nagarro sigue cotizando en un mercado público. Entonces, y nuevamente, ese es otro ejemplo de cómo el mercado puede ser a veces irracional. SQLI es parecido a Nagarro, que opera principalmente o mejor dicho, tiene sus headquarters en Alemania. Esta empresa SQLI es francesa, entonces también puede verse como algo comparable. En este caso fue el mismo management el que realizó la OPA. Seguramente, como varios analistas del sector, como hemos visto varios reportes, ven valor en el mercado a futuro y decidieron apostar de manera agresiva y hacer un tender offer a lo que restaba de la compañía. Entonces ofrecieron una prima cercana al 60%, lo cual también es bastante interesante. Entonces, en general, el mismo management de una de las compañías competidoras. Hay otros actores como los private equities o como otros fondos que también analizan bien de cerca de ese sector, que también han adquirido empresas similares a múltiplos mucho mayores. Te hace indicar que empresas como Nagarro, por ejemplo, podrían presentar cierta subvaloración en cuanto al mercado, ¿no? Entonces, si vemos acá en los filings, ahí esta página es bien interesante porque te da los filings, o te da, mejor dicho, los transcripts, que son las llamadas con los inversionistas, siendo el último el del 14 de agosto. Y en este call, me acuerdo que lo vi de manera presencial, de manera virtual / presencial, fue cuando le preguntaron, Manas Fuloria comenzó diciendo un poco cuáles eran las métricas que ellos veían en Nagarro, ¿no? Y hay algunas cosas que llamaron mi atención. Sobre todo, el número de cuentas que generan más de 1 millón de euros en revenue, que son sus principales clientes. Entonces, él dice que en los últimos 12 meses fueron de 184 clientes a cierre de junio, lo cual es significativamente mayor a los 168 vistos de hace un año. Es una compañía que está facturando más, que tiene más clientes que le generan más de 1 millón de euros al año. Es una compañía con márgenes saludables, que genera caja, que cotiza múltiplos más baratos o inferiores a lo que finalmente fueron adquiridas esas 3 compañías que vimos hace un rato. Entonces, situaciones como esas te dan a entender que probablemente pueda haber un castigo desmesurado del mercado hacia esta acción. Pero nuevamente, eso es parte de un análisis que se tiene que hacer. Particularmente, yo veo potencial de crecimiento en esta empresa, pero finalmente lo que quiero que se lleven de este análisis es la forma de realizarlo. No hay una manera exacta de analizar una empresa, pero sí es bueno analizar esas ciertas métricas y eso lo pueden hacer con cualquier empresa. Primero, ver cómo van en términos de crecimiento de ingresos, qué márgenes operativos están manejando frente a sus competidores, qué otras transacciones se están dando en el mercado en compañías similares y finalmente tomar la mejor decisión. Entonces, y esto es. Quiero quedarme con esa reflexión. Quiero nuevamente recopilar todo lo que hemos visto, que es cómo el mercado está especulando sobre lo que vaya a pasar con la tasa de política monetaria. Seguramente va a ser algo que mueva los mercados en los próximos meses. Y algo que no quiero dejar de mencionar van a ser las elecciones del próximo noviembre en Estados Unidos, que definitivamente va a ser algo que mueva a los mercados. Ahora, las encuestas están divididas. Seguramente haremos un video aparte donde analizaremos las principales encuestas o las encuestadoras, mejor dicho, para ver qué pueda pasar con las elecciones o quién finalmente toma el mandato de Estados Unidos. Y también vamos a analizar cuáles son las principales propuestas de cada candidato de cara a una eventual victoria. Entonces, sin más, creo que eso sería todo. Y si tienen alguna consulta, comentario, duda u objeción, pueden dejarlo en los comentarios. Seguramente los podré responder con la mayor prontitud posible. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima. Chao, chao.